la ciencia lo va limitando a eso. Entonces, ves que al darme cuenta y hacerme para atrás, es un compendio absolutamente de todo, de cualquier punto que lo vea. Ella nos lleva a la raíz, no te dice, Luis, mira, que eso es de este lado, vete al origen, no te me perdas en los ramajes, vete al origen. Es como hoy que miramos la palabra, ¿cuál fue la palabra que significa Buddhi, Atma y Buddhi? Es la palabra. Bodhicitta. No. Dzogchen. Algo ahí. Entonces, hoy no sabía qué significaba eso. Entonces, ves que una palabra que lo vemos en los estudios de Alejandro, si no sabemos el significado exacto, nos perdemos porque ahí está otra vez la asimilación de las religiones. Entonces, vete al origen, solo cambió la palabra, pero no el origen solamente. Entonces, siguiendo adelante, ¿no? Con lo que mencionaba Luis también, de la palabra religión, ¿verdad? Que vemos que viene del latín religare. Y es lo que la teosofía hace. La teosofía nos da una mejor interpretación de todas las escrituras. Por eso ahora, como él mencionaba, la similitud que hay en palabras como Cristo, Krishna, el ego espiritual en nosotros, el Cristo crucificado, todo eso. Y es lo que precisamente la teosofía nos enseña entonces a ver una mejor interpretación. Y por eso muchos de los religiosos o religiones se pelean porque cada quien le da su propia interpretación. Digo cada quien, no ellos, pero ya es una tradición que tienen de ciertas interpretaciones que se han dado y la gente la sigue. La teosofía viene a quebrar con todo eso, porque viene a quitar las vestiduras. Las vestiduras son todas estas falsas o malas interpretaciones que se le han dado a la verdadera enseñanza. Por eso, la doctrina secreta se subtitula Síntesis de la filosofía, de religión y de la ciencia, de esas tres. Porque incluso aquí estudiamos ciencia, pero no la ciencia como la que se conoce, ¿verdad? Esta ciencia estudia la forma. Aquí estudiamos la ciencia esotérica, porque aquí vamos más allá de la forma. Y eso es la ciencia. Hay en otra parte, no recuerdo dónde, que ciencia es science, que quiere decir ser. Entonces, aquí vemos de una manera menos tergiversada lo que se quería decir con estas escrituras. Y obviamente, como decíamos hace un rato, cualquier documento, cualquier cosa que leamos, vamos a ver que se refiere al ser humano, ¿verdad? Si se habla de jerarquías, al ser humano. Si se habla de todo lo que se hable, ser humano. Claro, y estamos hablando de todo lo que está en el universo, de los 7 reinos en la naturaleza, ¿verdad? Elemental, mineral, vegetal, perdón, y animal. Son cosas que el ser humano incorpora, claro, de una forma exotérica y esotérica. Porque vemos que todo esto se ha formado por una palabra que mencionó Tania hace un rato. Ella mencionó que eran los cosmocratores, ¿verdad? Entonces, de ahí vienen todas estas ideas de cómo se forma el universo. Por eso, entonces, la teosofía nos lleva a estudiar la ciencia verdadera, la ciencia del ser. Y nos lleva a estudiar el verdadero significado de la palabra religión, ¿verdad? Eso que es religar. Es lo mismo que el yoga. ¿Qué quiere decir yoga, verdad? Unión. Entonces, ahora con lo que expresaste, por eso ahora el estudiante puede por lo menos percibir en su mente una forma de unión en todas las filosofías. Y dejamos a un lado las malas interpretaciones. Por eso aquí tenemos las 3 ideas fundamentales, ¿verdad? La primera, que nos hermana a todos.
porque todo surge de la misma fuente. La segunda, que lo que estamos experimentando en este momento es una aparición que le llaman en teosofía, ¿verdad? Una aparición universal y una aparición del ser humano. Es solo una aparición, lo cual quiere decir que la parte verdadera está siempre ahí, que no se involucra en la aparición, como Krishna, ¿verdad? Al principio del Bhagavad Gita, que dice, yo he formado todo este universo con una parte de mí, pero no me involucro, algo así, ¿verdad? Es la idea de que, y eso que está hablando de nosotros mismos. Por eso, lo interesante, ya luego pasando a la tercera idea, que era la evolución, pero se habla de la evolución del ser interno, de algo que cambia en nosotros, no nada más en la forma, algo que cambia, ¿verdad? Porque hay algo que cambia en nosotros a través de todas las mamántaras. A veces le llaman un cuerpo mambantárico, ¿verdad? A veces le llaman Hiranyagarbha, de muchos nombres. Es algo que perdura por toda la manifestación, por toda la aparición, diríamos. Cuando viene la disolución, obviamente eso pierde su nombre porque se disuelve en el nirvana para volver a aparecer nuevamente cuando la ley llama a todo, a la manifestación, ¿verdad? Estas, claro, son palabras que yo he leído en los escritos de Blavatsky. Por eso, entonces, la idea de que la teosofía es una llave, y no decimos muchas llaves, pero la clave para entender religiones, filosofías y ciencia. Y por eso no hay pleito con nadie, como tú decías. Sí. ¿Algún comentario, don Pedro o Giselle? Pedro o Giselle. ¿Me escuchan? Muy bien, sí. Perfectamente. Sí, escuchando todo lo que están ustedes comentando, pues sí, el origen de los términos, de las palabras, he estado yo siempre explicando con quienes dialogo de esto, que teosofía, pues es conocimiento divino. Entonces, ¿por qué divino? Pues que es omniabarcante, porque se estudia ciencias, filosofías y religiones, en síntesis, y que cómo se estudia, pues, en los aspectos de antropogénesis y cosmogénesis. Y ahí yo haciendo mención sobre la evolución, que para qué se estudia la teosofía, pues para evolucionar. ¿Y cómo? Pues despertando la conciencia, conciencia dormida, que como hace rato comentaba yo con unas personas, que somos golpeados por su ignorancia. Cuando alguien agrede, pues es su ignorancia, y somos golpeados precisamente por esa ignorancia. Y esa ignorancia denota falta de evolución y denota de despertar de la conciencia. Y el despertar de la conciencia, pues es en todos los ámbitos. En el ámbito espiritual, que es la que nos ocupa y la parte más importante, pero también el despertar de clase social, de una clase social donde las costumbres depuradas, la moral, la ética, y muchos factores, pues determinan un comportamiento depurado, que quienes comportaban con modales muy finos, en mis tiempos decían, está bien educado, es gente fina, por el respeto a los demás, por la mesura en sus palabras, por la dulzura de sus palabras y su forma de actuar, por muchos factores
decían, es una persona de modales finos, es una persona educada. Y yo diría que es una persona en un proceso evolutivo de avance. Digo esto porque ahorita se mencionaba la tercera idea, que es la evolución. Entonces, para mí, evolución, pues es muy amplio ese concepto. Y si estamos estudiando teosofía es para eso, para evolucionar. Y que la evolución se lleva a través de eones de tiempo, de kalpas, de, qué sé yo, razas, subrazas, y va creciendo esa evolución. Pero ¿cómo? Despertando la conciencia, que no esté dormida. Y si está dormida, nuestra ignorancia va a provocar golpear a los demás y a la vez nos golpeamos nosotros mismos. Comentario así muy breve. Muchas gracias. Gracias a usted, don Pedro. Joana. Gracias, ahorita no, gracias. Entonces, si no hay ningún otro comentario, comenzamos con la lectura. El señor Ernesto Valdimir Padilla Corea va a comenzar la lectura. ¿Dónde? Sí, ahorita. En la página 108, en el tercer párrafo, que el señor ahorita lo van a poner ahí en la pantalla. ¿Lo ven? Donde dice, vamos a comenzar de un discurso. Exactamente, ahí lo tiene marcado ya don Ernesto. De un discurso. Ahí comenzamos. Y vamos a llegar hasta la página 110, donde dice humo. Ok, perfecto. Adelante, don Ernesto, si nos hace el privilegio de escucharlo. Gracias, hermana. Ahí, si tienen comentarios, opiniones, lo dicen inmediatamente. No se preocupen, hermano, solo alzan la voz. Dice, nos quedamos en esta bella obra, Isis sin velo, el tomo 1, estamos en el positivismo de Augusto Comte, sus ventajas, sus desventajas, sus 3 estadios, etcétera. El gran matemático, profesor de cálculo que se levantó con la ventolera, que era un profeta, como dicen en la pasada. Un profeta en Europa es tan raro como un cisne negro. Dice, de un discurso pronunciado en 1864 por Pablo Janet, miembro del Instituto de Francia, sobre el positivismo, entresacamos el siguiente párrafo. Pablo Janet es un filósofo francés, escritor, profesor de ética. Dice lo siguiente: hay algunos talentos educados y nutridos en las ciencias exactas y experimentales. Hablando de Comte, ¿no? Educado en las ciencias exactas y experimentales, que sienten una instintiva inclinación a la filosofía, sabiduría, pero sin que pueda satisfacerla más que con elementos ajenos. Y su ignorancia de las ciencias psicológicas les lleva precisamente a combatirlas, a las ciencias, con lo cual presumen haber fundado una nueva sabiduría, una nueva filosofía positiva, que bien mirada sea, no es más ni menos que una incompleta y mutilada hipótesis metafísica. ¿Qué conclusión hace este caballero? Interesante. Como habla de Comte, talento educado, nutrido en ciencias exactas, matemáticas, cálculos y experimentales, y sienten, estas personas, sienten los científicos, buscan ese vacío que no le tiene el corazón, ninguna de estas doctrinas que son falsas de la ciencia occidental, y se inclinan a esta filosofía, dice, pero que no les satisfacen nada y solo lo llenan con elementos ajenos, propios de su propio cerebro. Y su ignorancia de las ciencias psicológicas, que decía más o menos en otra parte en esta obra, Elena, que los orientales están 20.000 años adelantados en ciencias psicológicas que los occidentales. Aquí solo hablan las tonteras de Sigmund Freud, que esto que lo otro, que son degeneración, depravación, como Hollywood, para que la gente se emponzoñe y no tenga limpia su alma. Bueno, y su ignorancia de la ciencia psicológica le lleva precisamente a combatirlas, estas ciencias, con lo cual presumen haber fundado una nueva filosofía positiva, que bien mirada no es más ni menos que una incompleta y mutilada hipótesis metafísica. Es lo que es esto. Se arrogan la infalible autoridad propia tan solo de las ciencias de experimentación, matemáticas y cálculo, siendo así que su defectuoso sistema
es del mismo orden mental que los que tanto combaten. A los espiritistas, a los cristianos, a los materialistas, a todos combaten este Comte. Interesante, bueno, esa infalibilidad. Vemos que la misma Iglesia Católica en un tiempo decía que el Papa era infalible. Los jesuitas así dijeron, y así se robaron todas las secretarías del Vaticano, adulando a ese hombre que no se podía equivocar, y es totalmente lo contrario. Se roba esa infalibilidad que solamente es propia de las ciencias exactas de experimentación y cálculo, siendo así que su defectuoso sistema, el positivismo, es del mismo orden mental que los que tanto combaten ellos, combatían a tonto, espiritismo, cristianismo, la ciencia exacta. De aquí lo despreciable de su posición y el descrédito de sus ideas, que muy luego serán esparcidas a los cuatro vientos, como realmente ocurrió. Esto es sacado del Jornal de Debates de 1864 de Desmoux, Fenómenos de la Magia Superior, muy comentado en este tomo. Desmoux, escritor polemista francés, escribía en contra de las sociedades secretas y la masonería, era ultracatólico Desmoux. ¿Qué es lo que pasó? Como analizamos en el ejemplo de Brasil, que tiene el logo de Comte, es orden, progreso, pero no le colocó el altruismo, que era el tercer pilar de Comte. Así que lo despreciable de su posición y descrédito de sus ideas, que muy luego serán esparcidas a los cuatro vientos de la tierra. Los positivistas norteamericanos se han esforzado incesantemente en derrumbar el espiritismo, el objetivo, destruir el espiritismo, para que se vea hasta dónde llega su imparcialidad. Recordaremos que preguntan si los dogmas de la Inmaculada Concepción, de la Trinidad y la Eucaristía resisten al examen de fisiología, de las matemáticas y de la química, para decir después que más absurdas todavía son las quimeras del espiritismo. Lo que decían estos positivistas norteamericanos, se están burlando de dogmas muy conocidos de la religión, estos dogmas que son un conjunto de creencias y proposiciones que deben aceptarse sin cuestionamiento. O sea, que deben tenerse por ciertas e innegables a pesar de que no existen pruebas, argumentos o explicaciones de ellas. Como pasó con Lutero, que el Papa quería hacer grandes palacios, muchas fiestas, orgías ahí en el Vaticano, y pidió ahora la indulgencia que había que pagar para liberar de los pecados. Y así, bueno, este monje luterano, Lutero, se hizo la reforma y dividió la Iglesia Católica y salvó de las garras a los países que hoy en día son los más ricos, son los más prósperos y hay más hermandad, como son Holanda, Alemania, Inglaterra, Islandia, etcétera, Noruega, Suecia. Mientras que los católicos, como España y Portugal, se quedaron en la Edad Media, en el oscurantismo en Europa. No hay ciencia desarrollada. Bueno, estos dogmas se burlan, bueno, de la Inmaculada Concepción, que vemos que es el nacimiento virginal de Jesús, sin contacto con hombre, María Inmaculada, que no tiene ni una mancha la Concepción. Entonces se preguntan estos positivistas que son sarcásticos si este examen puede servir, si pasa la fisiología. La fisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Cómo va a haber una fecundación si no hubo una penetración? Dicen ellos, si no hubo un rompimiento del himen, etcétera. Bueno, es la Inmaculada Concepción, si resisten el examen de la fisiología. Según ellos se burlan que no. De la Trinidad, que los tres son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son machistas, no hay mujer, dicen que los tres son uno. Entonces dicen estos positivistas que si esto resiste el examen de las matemáticas, como que 3 es 1, por razonamiento, ¿no? Y por último, la Eucaristía, que es un dogma bien conocido en los países católicos, que van a comerse, bueno, la transubstanciación de la hostia, que se va a transformar en el cuerpo de un cadáver, y la sangre, y el vino en la sangre. Son religiones totalmente para caníbales o para vampiros, ¿no? Estas cosas. Bueno, así se burlan de la química, si ocurre esa transubstanciación, que dice que al momento de elevar la hostia, ahí se cambia lo que es el cuerpo y después lo comen cada uno de ellos. Ahí se están burlando de la química, como puede ser eso, que la sangre en vino y la carne en esa hostia. Para decir después que más absurdas son todavía las quimeras del espiritismo. Ya pasaron del catolicismo, no son todos más católicos, y más quimérica. La quimera es un monstruo de los griegos que se burlaban, que tenía distintas cabezas, etc. Perfectamente lo aceptamos, dice ella. Pero hay absurdo teológico, ni quimera espiritista que aventaje en depravada imbecilidad al positivista concepto de la fecundación artificial. Estamos entrando a este subtema, fecundación artificial de los positivistas, ¿no? Hace esa comparación, que no hay absurdo teológico tan grande como como la fecundación artificial, ni quimera del espiritismo, por otra parte, como esta imbecilidad, que es una falta de inteligencia, le dice que es depravada, es muy degenerada, que está fuera de lo normal o moralmente aceptado. Por una parte declaran
ellos, los positivistas, incognoscibles a las causas primeras. No se pueden conocer las causas primeras que originan todo, la Seidá, el Paravarna, el Ensof, el Serwana Kerene, etc. Y por otra, ellos suplantan en el porvenir, en el futuro, a la vívida e inmortal compañera del hombre, la mujer, con un tipo de mujer imposible, semejante al fetiche del indio de Obeat, día tras día repletos de huevos de serpiente, para que el sol los empolle, los encube y así nazcan sus hijos. Que para lo más interesante, en lo que declaran esto, ya analizamos, dicen que no pierden el tiempo en estudiar las causas primeras porque son incognoscibles para nuestra mente, en esto tiene algo de realidad. Y por otra parte, ellos suplantan, bueno, en el segundo, en el porvenir futuro, la vívida e inmortal compañera del hombre con un tipo de mujer imposible, como es esa mujer que no, va a tener los hijos por fecundación, ¿no? Semejante al fetiche indio de Obeat. Este es un fetiche, una obsesión por determinado objeto, y este Obeat en el glosario son hechiceros, hechiceras de África y de las Indias occidentales, secta de magos oscuros, encantadores de serpientes y brujos, como el vudú, etc. Ellos tienen ese fetiche, esa tradición que día tras día viene una serpiente que empolla sus huevos a la luz del sol, como ocurrió un tiempo en la procreación humana con los razas de los lemures. Hijos del sudor, hijos del huevo, el sudor se enfrió y el sol las calentaba, la luna los enfriaba, como dice una estancia del libro de Cian, una parte sobre los lemures. Bueno, ese es el fetiche que están estos positivistas, el hombre repleto de huevos de serpiente para que el sol los empolle, o en una incubadora que van a hacer los hijos por alquiler de vientre, como ocurrieron después, en nombre del sentido común. Cabe preguntar por qué ha de motejar de supersticiosos a los místicos cristianos y de orates a los espiritistas una titulada religión que con tan repulsivos absurdos, el positivismo, ¿no?, tiene partidarios entre los mismos académicos y pone en boca de su propio fundador para admiración de sus discípulos rapsodias tan extravagantes como la que ya vamos a analizar. Dice ella, en nombre del sentido común, decía Elena, que es el menos común de los sentidos. Parte del sentido inverso, no ser humano, ¿no? Como que no piensan. Cabe preguntar qué ha de motejar, apodar, censurar las acciones de alguien con motes, apodos. ¿Por qué motejan de supersticiosos a estos místicos cristianos? Tuvieron sus grandes excepciones, que eran buenos, como San Francisco de Asís, etc. Y tratan de locos que han perdido el juicio a los espiritistas, una titulada religión del futuro, donde no va a haber Dios, según ellos, ¿no? Es el conte del profeta, que con tan repulsivos absurdos tiene partidarios entre los mismos académicos de la ciencia y pone en boca de su propio fundador, Augusto, para admiración de sus discípulos, los que lo siguen, estas rapsodias, son cantos ensamblados, cantos ensamblados. La rapsodia era muy frecuente en la Edad Media, estos rapsodistas, tan extravagantes como el siguiente, que es lo que dice Conte, que hay que analizarlo a sus discípulos. Dice, me admira cada día más la creciente coincidencia entre el advenimiento social del misterio femenino y la disminución de la fe en el sacramento de la Eucaristía, que ya lo analizamos. La Virgen María ha suplantado a Dios en la mente de los católicos meridionales. Es una gran verdad media, lo que dice aquí Conte. Bueno, que dice que se sorprende la creciente coincidencia como entre el advenimiento social del misterio femenino, pues el misterio femenino, el ciclo reproductivo de los ovarios, la menstruación, etc. Y esto ha provocado la disminución en la fe del sacramento de la Eucaristía. Este sacramento representa a un hombre, que es Jesús, ¿no? Y aquí, como lo dice en otro párrafo, que la Virgen ha ocupado la mente de los católicos meridionales y por ende ellos han menguado. Hasta decían algunos padres que María estaba por encima de Jesús, y que Dios, y el Dios Altísimo, ¿no?, en otras partes. Así ha menguado ese sacramento, la Eucaristía, bueno, ya lo analizamos, la hostia, etc. La Virgen ha suplantado a Dios en la mente de los católicos meridionales. Muchos ponen un católico encima de la Virgen, que es el propio Dios. El positivismo, dice Conte, realizará la utopía medieval que consideraba a la raza humana nacida de una Virgen Madre. La Virgen María, en este caso con Jesús, ¿no?, que tuvo al hijo sin contacto con el hombre. Como es la fertilización artificial, estamos, entre comillas, analizando esto, ¿no? Así que el positivismo realizará esa utopía medieval que consideraba a toda la raza humana nacida de una Virgen Madre. María y sus hijos. Después de exponer el modus operandi de esta fecundación artificial, prosigue Conte diciendo, la difusión del nuevo procedimiento producirá muy luego una raza sin los inconvenientes de la herencia, y más a propósito que la procreación vulgar, le va a suplantar esta fecundación, para el nacimiento de caudillos, líderes espirituales
y aún temporales, reyes, políticos, etcétera, presidentes, cuya autoridad de esta raza dimanará de un origen verdaderamente superior, que no retrocedería ante ninguna investigación. Estamos viendo cómo los nazis bebieron de estas doctrinas, ¿no? Aquí parece que están hablando de ellos proféticamente, de lo que después hicieron ellos, ¿no? La difusión del nuevo procedimiento, o sea, estamos hablando de la eugenesia, que lo analizamos en otra parte, que era el futuro, la fertilización in vitro, de los mejores exponentes de una raza, como decía Platón en la República, en el capítulo 5, el más polémico. La difusión de este nuevo procedimiento, fecundación artificial, las vírgenes tendrán hijos, pero será muy luego una raza superior, entre comillas, ¿no? Aria. Como decían los nazis, la procreación de raza superior, esto es una nueva raza sin los inconvenientes de la herencia. O sea, ellos decían de que las personas con síndrome de Down, con ciertas locuras o criminales, no debían tener derecho a la reproducción porque iban a heredar todas estas tendencias y iban a causar mucho sufrimiento en la tierra. Y por eso les hacían una vasectomía o una ligadura de trompas preventiva a todos los que ellos consideraban que no eran racialmente, bueno, en este sentido. Y más a propósito que la procreación vulgar, para el nacimiento de caudillos espirituales y aún temporales. Vemos que esta producción, bueno, de el inconveniente de la herencia y más a propósito de la procreación vulgar, que es la que van a sustituir, que es el método actual que totalmente usan ellos. La procreación vulgar para el nacimiento de estos caudillos en alemán, que es el Führer, como decían el Führer quiere decir que está lleno, que está full, que está lleno de todas las virtudes, como debería ser el buen gobernante, valiente, inteligente, solidario, honesto, temple, castidad, trabajador, compasivo, misericordia, que lo tenía de todo, pues, los caudillos. Para el nacimiento de caudillos espirituales que van a ser, y aún temporales, o sea, espirituales en sacerdocio y temporales en la presidencia política o cancillería, cuya autoridad de estos dimanará de un origen verdaderamente superior, la raza superior, como decían aquellos, ¿no? Que no retrocedería ante ninguna investigación. Y vemos que todos los principios morales iban a ser destruidos, como pasó con ejemplo las SS de Hitler, que era el Departamento de Herencia y Estudio de la Raza Aria Noble, que hacían sus misiones en el Tíbet, etcétera. Tuvieron un departamento de ingeniero agrónomo que era muy ocultista, que casi no hablaba en público, pero era el más descabellado de todos, Hitler. Cabe preguntar, después de leído esto, si en las quimeras del espiritismo o en los misterios, entre comillas, del cristianismo, hay algo tan descabellado como esa descripción de la humanidad futura, como pasó en parte en toda Europa, ¿no? Antes del 45, con los nazis. Y la pregunta que nos hace, que analizando estos dos puntos que están criticando tanto el espiritismo, si hay en alguna de esas doctrinas, en esas quimeras del espiritismo o en los misterios del cristianismo, hay algo tan descabellado, va en contra de razón, prudencia y sensatez, como esa descripción de la humanidad futura. Si los positivistas que predican públicamente la poligamia, como algunos mormones, no desmienten con su conducta la tendencia de la escuela al materialismo, mucho tenemos que haya o no haya una estirpe sacerdotal así engendrada, no veamos los vástagos de estas vírgenes madres. Nos dice ella con muchos sarcasmos. Dice, si estos positivistas que predican públicamente la poligamia serán bien degenerados, serán bien depravados, no desmienten con su conducta la tendencia que tiene esa escuela al materialismo, porque no es espiritual, destruye supuestamente lo que es la metafísica, son solamente, dicen que soy un estadio positivista, que hay conocimiento que adquirimos por los sentidos, que solo eso existe, decían todo esto, ¿no? Y por ende tiene una tendencia marcada al materialismo, por eso eran políganos, eran degenerados. Mucho tenemos que haya, o no haya, este estirpe sacerdotal, que le analizó en el párrafo anterior, así engendrada estos engendros, no veamos los vástagos de estas vírgenes madres, no los veamos, porque estas vírgenes, como son muy políganas, ya no habrá vírgenes por la poligamia expansionista de los positivistas, y por lo tanto no habrá esta estirpe escogida sacerdotal en este punto. Y en los vástagos de estos hijos, estos vástagos son estirpe sacerdotal engendrada de las vírgenes madres que usaron la fertilización artificial, o sea, madres vírgenes, para tener hijos y se mantuvieron vírgenes por ello, etc. Natural es que una filosofía entre cuyos ideales está la procreación de semejante casta de doctores incubos, mueva la pluma de uno de los más gárrulos tratadistas para escribir lo siguiente. Estamos en una muy triste época abundante en creencias muertas o moribundas y llena de frívolos devotos que en vano ruegan los caídos dioses. Dioses estos de piel de barro, ¿no? Bueno, es natural, ya analizamos el espiritismo,
es que una filosofía entre cuyos ideales está la procreación de semejantes doctores incubos. Estos incubos son demonios que se acuestan sobre la víctima durmiente, o los sucubos, en otra parte, no son masculinos, son femeninos. Entonces está analizando este sacerdote, mira el positivismo como una faceta más de satanismo, en este caso, ¿no? Que los hijos van a ser satánicos, pero estos doctores incubos que van a engendrar, incubos. Mueve la pluma de uno de estos magárgolos, este es una persona rústica, vulgar, tratadista, para escribir lo siguiente: estamos en una época muy triste, época abundante en creencias muertas o moribundas. Esto también se aplica al día de hoy, ¿no? Todas estas religiones católicas, cristianas, el Islam, están totalmente muertas o moribundas, ¿no? Están y llenan de frívolos devotos, ligeros, insustanciales, que son consagrados, que en vano ruegan a los caídos dioses de pies de barro que están adorando, ¿no? Están en barro rogándole. Pero también es una época gloriosamente iluminada por los áureos rayos del naciente sol de la ciencia. Una época gloriosamente iluminada por estos dorados rayos del naciente sol de la ciencia, que ha iluminado lo que es el cielo y las luces, que tenemos que ver con quienes perdida la fe y extraviado el entendimiento, se refugian en el espejuelo del espiritismo, en los engaños del trascendentalismo o en las abulias del hipnotismo. Esto lo dice un positivista. Es la época, ya analizó lo que es la parte de la religión, pero tenemos una esperanza, dice, esa época gloriosamente iluminada por los áureos rayos del naciente sol de la ciencia, que tenemos que ver con quienes perdida la fe, que son los católicos cristianos, o extraviado el entendimiento, se refugian en los engaños, en atractivos espejuelos del espiritismo, o en los engaños del trascendentalismo, que es una doctrina filosófica que sostenía la unidad del mundo y del Dios lo divino, la unidad. El alma de cada individuo es idéntica al alma del mundo, anima mundi, ¿no? Y contiene lo que el mundo contiene, esa pequeña alma, ese microcosmos. Esto es una doctrina muy famosa porque Emerson así la expuso, el gran trascendentalista, que están criticando aquí, o a las abulias del hipnotismo, que está también en boga en esa época, esos tres: el espiritismo, el trascendentalismo y el hipnotismo. Esta es una nota al pie que dice, sacado de Marvin, pero un positivista, conferencia sobre la locura, ¿no? Locura era todo esto según él, ¿no? Ellos tenían razón, supuestamente, ¿no? El fuego fatuo, como se complacen hoy en llamar a los filósofos pigmeos, al fenomenalismo psíquico, al espiritismo, ¿no? Ha tenido que luchar para darse a conocer. Este fuego fatuo, que lo analizamos, que a veces en los cementerios ocurren, se miran apariciones de fuego, que son por los gases, dicen los científicos, que cuando la gente va a explorarlo cae en un pantano, dicen. El fuego fatuo, como llaman al espiritismo, se complacen hoy en llamar los filósofos pigmeos, los filósofos pequeños, a este fenomenalismo psíquico. Ha tenido que luchar para darse a conocer al espiritismo, ¿no? No hace mucho tiempo los ya familiares fenómenos psíquicos tuvieron enérgica negativa en la boca de un corresponsal del Times de Londres, cuya opinión subsistió como verdadera hasta que dirimió la cuestión la obra de Fiction, apoyada en el testimonio de Beccaria y de Alexander von Humboldt. Están analizando, bueno, cómo luchó tanto este espiritismo. No hace mucho tiempo los ya familiares fenómenos psíquicos tuvieron una enérgica negativa en boca de un corresponsal, un periodista de Time, ¿no? Hasta cuya opinión subsistió como verdadera hasta que la dirimió dejar sin invalidez la cuestión la obra de Filson, apoyando los testimonios de Beccaria y del gran Alexander von Humboldt. Nació en Berlín en 1769, era un gran polimata, geógrafo, humanista, botánico, astrónomo, humanista, naturalista, explorador. Es considerado uno de los padres fundadores de la geografía, el gran Alexander von Humboldt. No sé, hermanos, ¿qué les parece? Opiniones, comentarios de lo que hemos estudiado en esta noche. Están ahí abiertos los micrófonos. Gracias, Ernesto. Muy bien. Ahí tenemos el foro abierto. No sé si la hermana María nos habla de los tres estadios del positivismo que la pasada nos comentó. Sí, a lo mejor ya regresó. Ya. Estaba ausente por un momento. Por un momentito estaba ausente. Sí, que adelántalo. Yo lo que veo es los atajos que el ser humano ha buscado siempre con tal de no enfrentarse a él mismo, y no responsabilizarse a la verdadera responsabilidad que le corresponde. A mí yo lo veo mucho en los grupos de apoyo, donde llega gente hecha pedazos
con problemas muy serios con respecto a la bebida y a la drogadicción y empiezan a trabajar en el programa de 12 pasos, los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos, pero llega un momento en el que el individuo topa en pared con tal de no responsabilizar su vida hacia una responsabilidad más seria. Entonces, así como llegaron, así vuelven otra vez a los márgenes de la drogadicción otra vez y al alcoholismo. Y lo que estoy leyendo acá, yo lo reflejo bastante en la sociedad que nos está tocando vivir. Porque aquí en el lugar donde venimos, viene muy poca gente, son muy pocos los que estamos aquí estudiando este tipo de ideas, porque son ideas muy, muy serias. Y vienen personas aquí de repente y empiezan a estudiar, ¿verdad? Empiezan con un entusiasmo estudiando, pero ya cuando ven que la responsabilidad es con ellos mismos o con uno mismo, pues en este caso, topa en pared la cosa. Entonces, el individuo está acostumbrado a estar en una iglesia y un pastor o un predicador les diga, les guíe y que les apapache su problema, ¿verdad? Y que va, ok, léete la Biblia, léete el capítulo tal, el versículo tal, haz 3 Ave Marías, 4 Padres Nuestros y 4 credos, y ya vas a ver que la situación se te va a mejorar. No, allí no logras nada. El espiritismo, como el hipnotismo, como las terapias, las diferentes terapias que hay, no te sirven absolutamente de nada. Esta filosofía positivista no sirve absolutamente de nada a menos que el individuo se responsabilice. Aquí nosotros tenemos una divisa que es el trabajo de la ética. Aquí, no sé si tú has leído La Voz del Silencio, Ernesto. Dice, al empezar el documento, dice, este documento es para los que desconocen los peligros de los CIDIs inferiores. Los CIDIs inferiores son los poderes psíquicos latentes en el hombre bajos. Que no se pueden desarrollar ese tipo de poderes a menos que uno haya trabajado la ética y las virtudes espirituales. Hasta que uno haya logrado subyugar la personalidad y hasta que uno haya logrado subyugar la cuestión ética, hasta que uno haya comprendido bien de qué se trata la ética, el trabajo, la práctica y el servicio a los demás, hasta entonces no se pueden desarrollar los poderes psíquicos latentes. Hasta entonces, porque no se puede, porque es un peligro, porque es una trampa para el ego. El ego tiene que ser subyugado antes de que se pueda desarrollar un poder psíquico. Entonces, todas estas filosofías son atajos, sencillamente son atajos a una responsabilidad individual. Nada más. Gracias, Luis. ¿Algún otro comentario, don Pedro? Sí, pues habría mucho, pero pues nada más yo diría que pues la ciencia filosófica que estamos estudiando y que es la ciencia del futuro va a ayudar a emancipar a la raza humana. Si bien vemos
desde en el libro de lo que verdaderamente dijo Martín Lutero sobre la oligarquía eclesiástica, los cotos de poder del culto, y varios factores que él estuvo ventilando y que avisoró incluso lo que se está presentando en la Unión Americana, donde se colapsan el aspecto socioeconómico y psicosocial, los valores, y que en ese colapso viene ya anunciando otra nueva subraza. Y esto, pues porque se están rompiendo tabús, dogmas y prejuicios que incluso ahorita viene arrastrando la religión católica, por ejemplo. Y vienen cambios muy, muy importantes donde tenemos nosotros que poner los pies bien firmes, con plena convicción, con plena devoción en la enseñanza teosófica. Todo este arsenal de datos que escuché, pues traen mucho que comentar. Yo diría en síntesis y así muy ambiguo, pues este comentario sobre lo que se acaba de leer. Muy acotado, ¿sí? Muy a grosso modo. Gracias. Gracias, don Pedro. Roberto. No, por el momento nada. Adelante. Solo una cosa más. En la filosofía hindú, específicamente en Advaita Vedanta, y creo que también en Teosofía se habla de las 12 nidanas. Las 12 nidanas son los encadenamientos de recurrencia kármica. Curiosamente, la primera nidana es la ignorancia. Esta ignorancia es la que hace que el individuo vuelva a reencarnar. Y de ahí hay un montón, son 12 nidanas. Pero esta primer nidana es la base de todo el problema de la humanidad, toda la humanidad. Porque yo busco poder, fama y dinero. Porque yo no entiendo quién soy, qué realmente soy. Yo ignoro eso. No me doy cuenta del verdadero valor que tengo como individuo. Y por esa razón yo busco a través del dinero, poder y fama, tener ese poder. ¿Para qué quiero ese poder? ¿Para qué quiero ese poder? Para demostrarle a los demás que yo soy el chicho de la película. Soy el famoso star de la película. Cuando yo no necesito hacer nada de eso. Yo lo único que necesito es estar satisfecho con mi ser, entender que yo soy un individuo que estoy en un mundo de causas y condiciones que me ha proveído el universo, la estancia temporal en este momento, aquí y ahora. Y estar satisfecho de todo eso. Todo eso no lo puedo lograr si no es a través del conocimiento. Hay vidya y avidya. Avidya es la ignorancia y vidya es el conocimiento, es la sabiduría. Yo todo esto no lo podido lograr si yo no hubiera llegado a una escuela como esta. Porque antes de venir acá, yo buscaba una razón. Yo decía, no es posible que yo solamente sea carne, huesos, nervios, y que haya venido a esta tierra a nacer, crecer, reproducir y morir. No, yo no creo en eso. No creo que esa sea todo el blend de la vida. Tiene que haber una razón más. Yo la buscaba y la buscaba y la buscaba y la buscaba la razón.
y no entendía, no podía, no había manera de yo desatar el nudo. Hasta que empiezo a venir a clases como esta, yo no sé si otras personas lo logran a través de otras filosofías, pero a mí me tocó con la teosofía. Aquí empecé a entender de qué se trataba toda la trama. Vuelvo otra vez. La primera nidana es la ignorancia, es avidia. Cuando uno empieza a entender esa situación, empieza a pegar los primeros pasos y empieza uno, por esta razón yo cometí este error, por esta razón no me tocó meterme en estos líos, por esta razón, pero fueron encadenamientos que el mismo karma me metió para que yo pudiera entender por qué yo tenía que pasar por esas experiencias. No fueron buenas, no fueron malas, fueron simplemente experiencias que me lograron a mí mantenerme hasta el día de hoy en un estudio como este, nada más. Muy bien, gracias. Bueno, volviendo a la palabra del señor Augusto Comte, me llama mucho la atención cómo la palabra positivismo es un enganche a la mente humana. ¿Y por qué a la mente humana? Porque se cree que positivo es algo bueno, algo no negativo, yéndome al extremo. Sin embargo, en el sistema de positivismo de 1851 a 1854, volumen 5, página 60 a la 61, si alguien lo quiere buscar, ¿no? Sí, gracias. Dice lo siguiente. Interesante cómo ven al hombre aquí. Buenísimo. Si en la reproducción humana el hombre constituye meramente como un estímulo, un acompañamiento incidental del real oficio de su sistema generativo, entonces es concebible que pudiéramos sustituir dicho estímulo, el hombre, por otro que estuviera a la libre disposición de la mujer. Y continúa. La inexistencia de tal poder, del estímulo, la inexistencia de tal poder en las razas animales más cercanas al hombre, no es razón suficiente para negar al hombre como la más eminente raza y la más susceptible a modificar. Eso me fascina a mí. Me fascina porque es un contraste a lo que vemos ahora. En 1851. El hombre solamente es un estímulo. O sea, lo que necesita él es esperma y punto. Los bancos de esperma. Los bancos de esperma. Y cuando se habla de la raza animal, está con la mezcla que se sigue haciendo de cómo mejorar al animal. Y por eso es que existen muchos mitos. Y los mitos son parte, desafortunadamente, afortunadamente, la mitología es solamente un dibujo de algo existente en las primeras razas. Solamente. Adelante, don Roberto. Gracias, Tania. Entonces, siguiendo, ¿no?, con lo que habíamos empezado de las malas interpretaciones de las cosas, ¿no? Aquí Blavatsky menciona esta parte al final de la página 108, que Ernesto ya nos comentó también al respecto. Pero voy a leer esta parte nuevamente, donde dice: los positivistas norteamericanos se han esforzado incesantemente, es la 108 al final, en derrumbar el espiritismo, lo cual no pudieron, ¿verdad? Y para que se vea hasta dónde llega su imparcialidad, recordaremos que preguntan si los dogmas de la Inmaculada Concepción, la Trinidad y la Eucaristía necesiten el examen de la fisiología, de las matemáticas y de la química, ¿verdad? Si necesiten esas, para decir después
y más absurdas todavía son las quimeras del espiritismo, ¿verdad? Pues porque la teosofía no niega ni el espiritismo ni nada de eso, ¿verdad? Son cosas que están innatas en muchos de nosotros, ¿no? Que son herencias karmáticas. Pero a lo que voy es, aquí está, porque cómo se ha malinterpretado siempre esta inmaculada concepción. ¿Qué nos dice la teosofía de una inmaculada concepción? ¿Verdad? Nos empieza desde arriba, nos habla de un pensamiento divino y de una materia primordial. Ajá. Porque aquí la materia primordial es la Virgen María, es la materia virgen, ¿verdad? Esa es la verdadera virgen, la materia primordial. Y el pensamiento divino siendo el Padre, ¿verdad? Lo que anima a la materia. Y luego entra un tercer elemento, gracias. Fohat, ¿verdad? El Fohat de Tania, el favorito Fohat de Tania. Porque entonces Fohat hace que todas estas cosas se unan en lo que llamamos materia. Y claro, aquí cuando me refiero a esta materia primordial, se habla todavía casi de un pensamiento de materia primordial, aunque ya hay ese prakriti, diríamos, ¿verdad? O mula prakriti. Mula prakriti sabemos que quiere decir raíz de la materia, ¿verdad? Entonces, esa raíz de lo que ahora se conoce como materia, y luego el pensamiento, que es el que anima la materia, y luego lo que une a esos dos, Fohat, esa electricidad universal, ¿verdad? Magnetismo universal, lo vemos manifestado en todos, incluso en todas partes. El magnetismo existe por todos lados, ¿verdad? Aquí vemos a los imanes que atraen y repelen por un lado. Entonces, el ser humano también mentalmente, física y psicológicamente atrae y repele cosas. Tú hablabas de algunas cosas hace rato, de esta concatenación de causas y efectos, porque hay ciertas cosas que atraemos, ciertas cosas que repelemos. ¿Por qué, verdad? Porque somos como ese Magneto. Gracias. ¿Cómo se llama? El otro, Man. el que va en una bicicleta, ¿cómo se llama? El dínamo. dínamo. Como un dínamo que produce las dos cosas, ¿verdad? Entonces somos como ese dínamo, pero tenemos en nosotros, ya como dínamo, podemos cambiar las polaridades. Y me refiero a la atracción y repulsión en cada uno de nosotros, ¿verdad? El sistema nervioso está representado ahí, la energía está representada en el sistema nervioso. Bueno, exactamente, sí. Sí, podemos hablar de Sushumna, Ida y Pingala también, si alguien está familiarizado con esos tres términos, ¿verdad? Sushumna está en el centro, Ida y Pingala, ¿verdad? Ida, en este caso, así muy brevemente voy a entrometer esta idea aquí, gracias a Tania, porque entonces Ida simboliza la parte lunar de nosotros, la parte de los pitris, de un punto de vista, hay muchos, ¿verdad? Pingala simboliza la parte de lo solar, diríamos de lo positivo, no como los positivistas, pero la idea de lo solar. Y sabemos que entonces Sushumna es la parte media, ¿verdad? Podríamos casi decir que estos tres pueden simbolizar al pensamiento divino, la materia primordial y a Fohat, porque esa parte intermedia une a las dos. Ahora, volviendo entonces a lo que estaba hablando de los seres humanos, nosotros, que tenemos todo eso en nosotros, atraemos y repelemos. Ahora, la teosofía nos ayuda a ver qué es lo que atraigo y qué es lo que repelo. Entonces, me ayuda a ver que muchas cosas que repelo debería atraerlas, ¿no? Ahora, diríamos como las cosas espirituales. Y muchas cosas que atraigo, como cosas del deseo, que aquí viene Kama, ¿verdad? Las cosas del deseo personal que las atraigo, es lo que debería o empezar a repeler. Entonces, ahí ya estoy, diríamos, trabajando con estas fuerzas magnéticas, ¿verdad? La parte del pensamiento divino, que es la parte de nosotros, que en cada uno de nosotros está esa raíz sin raíz de pensamiento divino,
Y luego la parte que estamos moviendo en la forma del cuerpo, ¿verdad? Pero la teosofía sabemos que esta forma la divide en una constitución séptupla. De 7 maneras se ven, ¿verdad? Por lo menos 6. La objetiva y la espiritual sería la séptima, ¿no? La objetiva, la más baja. Entonces vemos que como estas malas interpretaciones de la Inmaculada Concepción, de la Trinidad, aquí ya he mencionado la Trinidad, y luego la Eucaristía, ¿verdad? De cómo es que, cómo podemos en realidad tomar el vino y comer la hostia del Cristo. Bueno, ahí está un poco la idea. Si hacemos esa transmutación y esos cambios, estamos tomando el vino, ¿verdad? Del verdadero ser, y estamos comiendo la hostia para entonces cambiar las cosas que atraigo y las cosas que repelo. Ahora, claro, con conciencia, viendo qué es lo que estoy atrayendo, qué es lo que debo repeler, y ahora con la idea de atraer otras cosas que, claro, no es que estén fuera de mí, ¿no? Siempre están aquí, pero ser más afín a esas cosas. La hermandad universal, por ejemplo, es una cosa que uno puede vivirlo a todos los días, atrayéndola en vez de repelerla. Y aquí ya lo voy a dejar para que opinen, porque qué es repeler y qué es atraer la hermandad, ¿verdad? Bueno, el que me caigas mal, el que tenga algo en contra de ti, estoy repeliendo la hermandad. Pero si me pongo a concientizar de que no hay tal separación entre tú y yo y los demás y todas las cosas, a lo mejor entonces cambio la polaridad dentro de mí. Por ende, luego surge la parte del adepto en cada estudiante. Porque el adepto es precisamente el que conoce todo lo que llamamos Maya, ¿verdad? Que es un poder, como a veces escuchamos oír aquí, ¿verdad? Porque Maya es el poder más grande del universo. Es el poder de la ilusión. Vivimos en él, hay que conquistarlo y podemos vivir en él conquistado. Es como lo hacen estos grandes seres como el Buda, como muchos seres, los adeptos, pueden vivir en este Maya, pero no son dominados por ese poder de Maya. Entonces, es la idea del estudiante de ver cómo estas ideas, aunque son palabras limitadas, Inmaculada Concepción, Trinidad y Eucaristía, ¿verdad? Cómo han sido mal interpretadas también. Por eso, ¿cómo es que ellos quieren hacer que resistan el examen de la fisiología? Porque lo han mal interpretado. O de las matemáticas y de la química, por supuesto. Entonces, ya en este momento uno puede ver que las matemáticas y la química fue incluida en todo lo dicho, porque acaso no hay incluso la geometría, ¿verdad? Bueno, ya aquí no. La geometría está incluida en todo lo que he mencionado, porque se habla de formas geométricas cuando estamos hablando de todas estas cosas. Jerarquías septenarias, ¿verdad? Hablamos de la parte del triángulo en nosotros y el cuadrado, ¿verdad? La parte de la personalidad y el triángulo, la parte de la espiritualidad. Ahí me paro, ¿no? Para que hablen otros. Adelante, Luis. Sí, tocaste muchas cosas, muchos puntos. Ya te voy a decir por qué, porque los científicos agarran 2 partículas, 2 de oxígeno, de carbono, no, ¿cómo se llama? H2O. ¿Qué es la fórmula? H2O es agua. Sí, pero ¿qué es la fórmula? Hidrógeno y oxígeno. Oxígeno, hidrógeno, sí. Agarran las 2 partículas, las 3 partículas, y las juntan. No le sale agua. No le sale agua. En el laboratorio hacen la combinación de los 3 elementos. Entonces ellos llegan a la conclusión que hay un tercer elemento que no está en la fórmula. Tercero, cuarto. Sí, cuarto elemento que no está en la fórmula H2O. Entonces, los físicos cuánticos dicen, no, es que es prana.
Prana está incluido en la fórmula, pero no lo mencionan porque ellos no creen en eso. Pero los cuánticos sí. Dicen, es que es prana. Dice, prana está, como prana está inmerso en toda la cuestión, todo el universo, incluyendo al ser humano. Entonces, pero ellos no creen en eso. Cuando ellos van al laboratorio y juntan los tres elementos que son hidrógeno y oxígeno, no les da la fórmula. Porque el prana no lo incluyen. Ellos no creen en eso. La otra cosa que quería decir era de que yo hace como, porque he estado viendo varias veces el documental de Ramanujan. Ramanujan fue un físico matemático hindú que a él le llegaron las fórmulas matemáticas, o sea, las constantes matemáticas del descubrimiento de los hoyos negros. Entonces yo me puse a pensar, ¿no será que a la divinidad se puede llegar solamente, o quizás no solamente, pero uno de los métodos es a través de las matemáticas? Porque las matemáticas es un idioma. Es un idioma que hay que saberlo manejar. La cuestión de las matemáticas, las constantes matemáticas, es un idioma universal, un idioma cósmico, que a través de porque por ejemplo, voy a poner, ahorita yo estoy hablando, tú oyes, ustedes están oyendo mi voz. Sí, pero el problema es que cuando entra al oído ya no es sonido, es vibración. Es vibración. En la vibración están entrando códigos matemáticos. Por ejemplo, ella está allí con la computadora, tú estás allí con la computadora también. La computadora está entrando un código binario. El lenguaje de la computadora es código binario. Es ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Pero en el ceros y unos está entrando información. Quiere decir que la información que está entrando a la computadora es un lenguaje matemático. Igual con el sonido. Fíjate, nosotros tenemos do, re, mi, fa. Do, re, mi, fa. Es la cuarta nota. Es una nota musical, pero es un código matemático también. Es un código matemático que sin que tú lo sepas, tú y toda la raza humana, independientemente que sea negro, blanco, azul, castaño, lo que sea, estamos interconectados a través de la nota fa. Es un código matemático. Cuando pasemos a la siguiente raza, al siguiente el estado evolutivo de la raza, que va a ser la sexta raza, no sé qué nota va a ser, pero ahorita es la fa. Es un código matemático. Y me fui por eso te dije, tocaste un montón de puntos que tú sin saberlos, pero como yo estoy atento a lo que estás diciendo, yo estoy elaborando todo lo que estoy leyendo. Igual como lo de eso. Cuando yo leí el Bhagavad, te dije, yo la primera vez lo leí así de corrido y yo no lo entendía. Pero cuando leí eso, cabrón, ¿y esto qué? Nunca lo había visto, Roberto. Por Dios, lo he leído como 4 o 5 veces el Bhagavad Gita y yo no había leído esa parte que dice eso. Cuando dije eso, ay cabrón, ¿y esto qué es? Ya lo estás viendo con otros ojos, estás leyendo con otra mente. Aunque lo hayas leído 40 veces, pero lo estás leyendo con otra mente, es otra vibración. Has pasado a otro estado evolutivo. Y de ahí para el real, ya no quiero hablar más porque... Están esperando.
Sí, tienen que seguir hablando. Sí. Adelante, don Pedro. Don Pedro. Buenas noches, soy yo. Hola. Acabo de llegar. Estaba escuchando un poquito y a mí me llamó mucho la atención en donde habla acerca del modus operandi del positivismo, puesto que dice que en ese nuevo procedimiento que ellos plantean sería de producir una raza sin los inconvenientes de la herencia. Aquí este punto se me hace muy importante porque viendo la herencia desde la filosofía, hay mucho que ver aquí, puesto que el positivismo estaría negando la ley de la reencarnación, estaría negando el karma y bueno, muchas otras cosas más que van implícitas dentro de la herencia. Pues dicen ellos que a propósito de, para quitar la procreación vulgar para el nacimiento de caudillos espirituales y aún temporales. Pero ¿por qué digo que en la herencia va implícito mucho que esta filosofía, religión del positivismo está negando? Puesto que la enseñanza es, el ocultismo enseña que los átomos de la vida de nuestro principio vital, prana, algo de eso mencionaba Luis, que nunca se disipan del todo cuando un hombre muere. Los átomos mejor embebidos de este principio vital, que es un factor independiente, eterno y consciente, se transmiten parcialmente de padre a hijo por herencia. Aquí están ellos negando esta parte que quieren, por su nuevo modus operandi, negar esta herencia. Pero dice que posteriormente se reúnen parcialmente todos estos átomos mejor embebidos de prana y convirtiéndose en el principio animador del nuevo cuerpo en cada nueva encarnación de las mónadas, porque como el alma individual es siempre la misma, así entonces la afinidad y la ley kármica atraen los átomos de los principios inferiores, el cuerpo, su astral, etc. Esto en la misma individualidad en una serie de varios cuerpos. Todo esto se estaría negando de esta forma. Ahora, la base o el principio fundamental admitido para la herencia y el atavismo es esa base que es el impulso. Una vez dado a una unidad hipotética, tiene la tendencia a continuar, nada se pierde, sino que cuando se hace una cosa en un cierto momento o en un cierto lugar, tiende a repetirse en otros momentos y en otros lugares. Ahora, se nos dice el desarrollo de una voluntad que tiene que ser tan poderosa para vencer las tendencias hereditarias, que es muy diferente la forma en vencer esto de la herencia, porque sería entonces debilitar tanto la acción concreta de esa estructura animal a fin de volverla más receptiva al poder de la voluntad, lo que se nos dice en la declaración. Las tendencias hereditarias, aunándolo con esto, se deben vencer con los esfuerzos autoinducidos y autoplaneados, no de esta manera como el modus operandi que plantea el positivismo. Gracias. Gracias, Giselle. Adelante, ¿alguien más que desee cooperar en la clase? Don Ernesto, adelante. Sí, es interesante lo que estuvieron analizando acerca del último párrafo, acerca de los dogmas de la Trinidad, de la Inmaculada Concepción y la Eucaristía, como ellos lo analizaban. En otra parte, en esta obra, en el tomo 3, que es dedicado a la religión antigua y moderna comparada, clave de los misterios, ella nos da un relato de cómo pasó ese embarazo virginal de María. Nos dicen que en esa época había un santo muy especial en ese tiempo, que era muy puro y estaba a punto de dejar el mundo. Y antes de eso él quería dejar su semilla. Entonces, por un procedimiento secreto que se llama el draconteo etéreo, que usa el cuerpo etérico, el cuerpo astral, él primero se presentó a María diciéndole lo que iba a suceder y que ocupaba su consentimiento para eso, no informado, porque iba a salir embarazada y no había mantenido relaciones físicas con alguien, porque él engendró a Jesús en el plano astral, en una noche entró en ella, entonces ella aceptó
Y así fue como científicamente, o sea, quedó embarazada virginalmente de Jesús. Eso lo menciona más allá en el tomo 3 de esta inmensa obra. En otra parte, decían otras teorías, los cabalistas o los talmudistas, que Jesús era un hijo ilegítimo, que María fue violada por un Ben Pandira, un soldado romano, Ben Pandira, hijo de Pantera, que María era la prometida de Juan Bautista, y cuando él se dio cuenta que había perdido la honra, entonces él se retiró, se decepcionó de la vida y se fue al mundo espiritual, a los desiertos. Se le creció la barba, usaba el traje de camello, se alimentaba con miel y otras cosas, y así tuvo muchos seguidores. Un día llegó a su grupo de los nazarenos, llegó Jesús, y él lo reconoció inmediatamente porque tenía el rostro de María, y él lo aceptó como un hijo. También nos cuenta esa anécdota acerca de Jesús, María y el embarazo virginal, del traconteo etéreo, ese procedimiento secreto. Y antes el hermano había mencionado los nidanas, que es una de las bases de la filosofía budista, que son las causaciones de todos los hechos. Son 12 nidanas que todos van encadenados. Empieza con el nacimiento, el yati, la muerte, la ley del karma, los sentidos, el amor puro, el amor impuro, y llega hasta el último, que es la causa de todo, avidya. Como decía Sócrates, es la ignorancia, la causa de todos los males. También los orientales decían lo mismo. Vidya es sabiduría, y si le colocamos la A, es avidya, lo contrario, totalmente ignorancia. También en los Yoga Sutras de Patanjali lo mencionan esto en lo que es Yama y Niyama, como debemos querer conocimiento verdadero y eficaz para ayudar a nosotros mismos y ayudar a los demás. Gracias, Ernesto, gracias. Muchas gracias por existir. ¿Alguien más, por favor? No levanten mucho las manos. Joana. No, gracias, Tania. Estoy escuchando atentamente. Bueno, hace ratito quería decir algo, pero ay, es que a veces con tanta gente sabe alrededor mío, a veces digo, ay Dios. Pero bueno, voy a decirlo, ¿no? Anyway. Por ejemplo, no, y ahorita con lo que acaba de compartir el señor Ernesto, o sea, me acaba de, no sé, no de dar la razón, ¿verdad? Pero o sea, mi mente capta esto y me complementa con mis pensamientos, y mis pensamientos son los siguientes. Por ejemplo, yo crecí o sea, yo asistí a una escuela de monjas, una escuela religiosa en la primaria y secundaria. Ya se han de imaginar cómo fue la educación, muy apegada obviamente a la religión católica. Mi familia fue, o sea, muy apegada siempre a la religión católica, pero mi sentir, a pesar de que o sea, capté muchas cosas, traté de captar lo más positivo de ese proceso de mi vida, de esa parte de mi vida. Aún así yo no creía todo absolutamente, no es que no creyera, es que no me atraía, es que no, para mí no era la verdad absoluta. Yo desde muy joven empecé a buscar ese tipo de información, de libros. Me llamó la atención libros de metafísica, de los, por ejemplo, los grandes iniciados, ¿verdad? Entonces, por ahí, ahora me acordé mucho de algo que compartió Alejandro el día de hoy, o algo que nos compartió, que es el no nacido, ¿no? O sea, entonces digo yo, es que nosotros ya lo sabemos todo, ya nuestra parte espiritual, por decirlo así, ya lo sabemos todo, ya está todo dentro de nosotros, nada más que cuando encarnamos a la vida, pues se nos borra, ¿no? Por completo, y entonces tenemos que justamente vivir la vida para aprender nuestra lección, para seguir evolucionando, o sea, para que nuestro espíritu siga evolucionando a tal manera de pulirlo de alguna manera que o sea, pues logremos al punto de mayor evolución, ¿verdad? Entonces, sin embargo, o sea, no me niego, y yo, o sea, como le estaba yo comentando, todo esto encierra misterios muy relacionados, muy entrelazados. La Trinidad, todo esto que nos enseña la religión, específicamente la católica, que es donde yo crecí, y fui educada.
Y, o sea, y como dice el señor Ernesto, o sea, honestamente yo no he leído todos los libros de la señora Blavatsky, pero acaba de mencionar él que hay ciertas otras explicaciones a eso, ¿no? Entonces yo digo que todo está entrelazado, que a final de cuentas uno ya tenemos por dentro, ya está, ya existe, ¿no? Ya existe dentro de nosotros la sabiduría. Nada más hay que saber, bueno, pues con el apoyo de todo esto, por alguna razón caímos, en este caso hablo por mi persona, por alguna razón, apenas a estas alturas de mi vida, después de tantos años, ya cuando estoy en la última etapa, en la etapa ya más de salida de mi vida, caigo en esta escuela de sabiduría, o sea, y sin embargo me siento tan afortunada con todo lo que aprendo de ustedes cada vez que nos conectamos, cada vez que me conecto yo. Entonces, pues no sé, o sea, ya lo traemos, nada más hay que pulirlo. Es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Joana. Y todos, aquí no existe ningún maestro, todos somos estudiantes. La única diferencia de otros es que nosotros nos ayudamos unos a otros. Y entonces ahí nos vamos ayudando poco a poco y nos nutrimos, esa es la palabra. Nos nutrimos y nos inspiramos. Porque hay ciertas palabras, como oíste anteriormente, que Luis decía, mira Roberto, lo que hablaste me dio a entender tal cosa. Es eso. Por eso es la función de estos estudios. Porque cuando estudiamos solo, que no hay nada malo, pero cuando compartimos es otro sentir de la misma palabra. Ok, gracias, Joana. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? Giselle, la señora Ana Ananda. Ok, Ernesto, por favor, algo más para cerrar la sesión. Tenés 2 minutos. Fue un estudio muy hermoso, muy agradable, y lo mejor es compartirlo con otras personas, así profundizamos, compartimos puntos de vista y todos crecemos, nos ayudamos. Es el objetivo de estos libros, que se ocupan. Es más interesante estudiarlo en conjunto que uno solo. Así cualquier duda, uno se pone en otro campo, en las matemáticas, otro en la historia, otro en la filosofía, y cada uno nos apoyamos. Entonces es un estudio bastante enriquecedor para todos los hermanos. El objetivo es tratar de que esta sabiduría poco a poco la vayamos asimilando y que obremos de acuerdo con ella, como decía en otra parte del gran Buda, ¿no? Que fuera la mónada más adelantada de nuestra época, que se adelantó, que un hombre, así van a ser los hombres de la sexta ronda. Los de la quinta ronda son como Pitágoras, como Lao Tse, como Confucio, pero el más adelantado de todos fue esa mónada increíble de Gautama Siddhartha, que lo analiza mucho en los misterios del Buda, en la doctrina secreta. Y también acá nos habla bastante ya acerca de otros grandes avatares que no son muy conocidos, como Apolonio de Tiana, Tsongkhapa y tantos otros logos como Avalokitesvara. Gracias, hermanos, por el estudio. Gracias. Entonces, con esa palabra damos por terminada la sesión. Muchas gracias, Ernesto, Joana, Giselle y don Pedro, doña Anita, Luis, Roberto. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes. Muy agradecido. Buenas noches, gracias.